Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bienvenidos a Expo News. Bienvenidos amigos de Bolivia Web TV. Soy Giselle Ayub y desde los estudios del primer canal por internet de Bolivia les mostraré en Expo News todo lo que ocurrió en Expocruz 2014, la feria más importante de Bolivia. Hoy estaremos mostrando a las telefónicas Viva y Entel y sus novedades. También estaremos en la rueda de negocios, lugar donde se encuentran cara a cara los empresarios para vender y comprar. Estaremos mostrándole el sector de la maquinaria pesada, como ser tractores, cosechadoras y todo para la producción. Y para finalizar, el show de las magníficas, el desfile más esperado por su producción y por la belleza de las chicas de Pablo Manzoni. Esto es un adelanto de lo que se vivió en Expocruz. La rueda de negocios es quizás la actividad más esperada por los empresarios internos como externos. La rueda de negocios es el lugar donde se encuentran para hacer negocios empresarios ofertantes y demandantes de productos y servicios. Visitamos esta rueda, conversamos con la encargada de administrarla. Ella nos habló sobre las proyecciones. Veamos esta nota. Para esta 24ª versión de la Rueda de Negocios contamos con 1.092 empresas registradas oficialmente para participar del evento y unas jornadas intensas de negocios que han sido este 25 y 26 de septiembre en la cual las empresas han ido concretando diferentes oportunidades de negocios y que hasta el momento van arrojando en intenciones un monto de cerca de 187 mil millones de dólares. Somos del rubro agroindustrial, estamos produciendo chía y venimos a ofrecer nuestro producto. Nosotros venimos aquí a la rueda de negocios justamente para hacer oferta de maca, ¿no? Raíz de maca que se está exportando actualmente a China, a Hong Kong. Y bueno, con las aperturas del mercado asiático como es Japón y Corea. La Expocruz también es la oportunidad para vender o comprar la maquinaria que buscan los sectores productivos, llámense agropecuarios, constructoras o del agro en general. En este bloque les mostraremos las maquinarias pesadas, tractores, cosechadoras y mucho más. Adelante, Pamela. Expocruz es una muy buena oportunidad para que diversos empresarios oferten sus servicios y productos. Asimismo, para que diversos productores de diversos rubros adquieran sus herramientas de trabajo. En este caso hablamos de la maquinaria pesada. Nosotros hemos traído esta máquina para mostrar que la tecnología argentina se comporta muy bien para estos tipos de terrenos. Por suerte hemos vendido una sembradora y bueno, eso nos está dando fuerza y un poquito de respaldo para seguir, seguir importando más sembradoras acá en este país. Como unos 15 años estamos participando en la Expocruz. Todo lo que es siembra, preparado de suelo, cosecha, fumigación, siembra de precisión, etc. La Feria Expocruz este año rompió récord de visitas. Veamos cómo la gente llenó los accesos del campo ferial. Esto es una muestra del éxito de Expocruz 2014. De los shows más esperados por su belleza y por su producción y finalmente por las personas que intervienen en él, las modelos más cotizadas de Bolivia. Les hablo del show de las magníficas. Expo News estuvo presente en este gran desfile de las magníficas en el mismo campo ferial. Disfruten este desfile.
Llegamos al final de Expo News. Yo soy Giselle Ayub y fue un placer compartir con ustedes este programa ferial. Será hasta una próxima oportunidad por Bolivia Web TV. Chao, chao amigos. Bienvenidos a Expo News,